Este informe es el cuarto de una serie de informes que se han solicitado al Consejo Social, las organizaciones sociales que forman parte del Consejo. La lógica del informe es que dichas organizaciones necesitaban contar con información respaldatoria de sus demandas en las gestiones que se habían dado desde el 2018 en adelante, sobre todo para poder cubrir la crisis alimentaria que en los barrios populares en los cuales ellas se encuentran afectaban, ¿no es cierto?, la situación. Entonces, en el 2018, como les decía, se da la primera solicitud. La coordinación del Consejo Social le pide a la Facultad de Humanidades, en ese caso estaba yo representando a la facultad, la elaboración de un informe que pueda dar cuenta, ¿no es cierto?, de esta situación, de modo tal de que las organizaciones sociales cuenten con un aval de la universidad en términos de una elaboración técnica que les permita, como les decía recién, contar con un respaldo para esas solicitudes a los gobiernos nacionales, provinciales, al gobierno nacional, provincial y también municipal, de alimentos o recursos. Entonces, de ahí en el 2018 se llevó a cabo el primer relevamiento, en el 2019 se llevó otro relevamiento que incluyó también uno de hogares, y en el 2022, en el marco del programa Ciencia y Tecnología contra el Hambre, se amplió con el propósito de tratar de dar respuesta a uno de los problemas que encontrábamos en estos relevamientos, que tiene que ver con el aprovisionamiento de productos frescos, ¿no es cierto? Y nosotros viendo que estamos en el cinturón hortícola más importante de la provincia, desde el país, y había un déficit en ese tipo de provisión de recursos. Entonces, en la investigación del 2022 incluyó también un análisis de la posibilidad de provisión de productos frescos por parte de la agricultura familiar del cinturón. Entonces, en los análisis del 2018, 2019 y 2022 trabajamos con la Secretaría de Extensión de la Facultad, el IDIX, el Centro de Investigaciones Geográficas, y en el 2024 lo trabajamos con la Facultad de Ciencias Médicas, particularmente porque se solicitó en el plenario del Consejo Social que se incorpore un módulo que tuviera que ver con nutrición. Esto en parte por el hecho de que la Facultad de Ciencias Médicas, a través del equipo de nutrición, está colaborando con la fábrica de alimentos de la universidad en términos de proporcionar recetas y ir testeando cómo se va en comedores de los barrios populares, se va incorporando este alimento. Entonces, de ahí es que este 2024 lo hicimos básicamente el Centro de Investigaciones Geográficas, el IDIX y el voluntariado de medicina. Entonces, insisto con esto, la lógica es dar información que respalde a las organizaciones sociales en esta crisis alimentaria que viene de hace tiempo. Lo que vamos notando, o lo que notamos realmente en este 2024 respecto a los anteriores, es que los alimentos, los insumos y los aportes que a estos sitios de distribución de alimentos, que es la unidad de análisis que nosotros relevamos, que incluye comedores, merenderos, ollas populares, copas de leche, los insumos que proveía la nación se cortaron. O sea que el gran cambio que hay es que la nación se corre del sostenimiento o de la contribución al sostenimiento de estos sitios de distribución, que básicamente trabajaban sobre la base de una combinación de recursos que les aportaba la municipalidad, la provincia y la nación. Además de recursos propios que iban tratando de ir consiguiendo por donaciones, intercambios en otros centros, en otros sitios de distribución, aunque en ninguno de los casos esta estrategia, y otras que ellos denominan hacer finanzas en los sitios de distribución. El hacer finanzas implica el hecho de poder, con los recursos que hay, ir organizándose para poder cubrir las necesidades de los vecinos. Entonces,
En el contexto de la crisis socioeconómica, ¿no es cierto?, que se ha agudizado en estos meses, que ya están apareciendo datos de desempleo o el incremento de la pobreza y la indigencia a partir de los datos que todavía el INDEC, esa información no la dio, pero van apareciendo de otros ámbitos de relevamiento sistemático, como el del Observatorio de la Obra Social que lleva a cabo la Universidad Católica. Se da en un contexto en el cual hay una demanda mucho más creciente de alimentos, con una situación crítica socioeconómica y un recorte muy fuerte de parte de las provisiones hacia estos sitios. Entonces, lo que nos vamos encontrando acá es que están sobrepasados, usando la palabra que utilizan parte de los responsables de los mismos, en función de que están llegando a un límite. Es decir, la población de los barrios populares, por las condiciones de ingreso, no puede proveerse totalmente de consumos mercantilizados, de almacenes, supermercados. El Estado se retira, quedan las organizaciones y ya con un límite. A esto tenés que sumarle no solo el tema de los alimentos, el tema de los combustibles para cocinar. El principal combustible era la garrafa, que también había, ¿no es cierto?, con provisión del sistema eléctrico, en términos de hornos, cocinas, pero bueno, el combustible principal es la garrafa. El aumento también de la garrafa hace que se vean obligados a reemplazarla en un porcentaje importante de estos sitios por el uso de leña. A la vez, la reestructuración del plan Potenciar Trabajo quita posibilidades a que cocineros y cocineras se mantengan a cargo de estos sitios, porque tienen que conseguir trabajos propios, dada esta caída de ingresos. Entonces, nosotros, este relevamiento 2024, que lo hicimos sobre la muestra del 2022, el primer elemento que nos llamó la atención, como te decía, es la reducción. Varios de estos sitios cerraron por no poder recibir recursos o porque los trabajadores que están a cargo de ellos tuvieron que encontrar otro tipo de fuente de ingresos personales, no pudiendo dedicarle tiempo a ello. Entonces, de ahí es que el porcentaje se redujo, ¿no es cierto?, a 45 sitios de distribución. Cuando hablamos del sitio de distribución, no estamos hablando de un local armado exclusivamente para distribuir alimentos, ¿no?, sino que son hogares de familia, de vecinos. En algunos casos son clubes, en algunos otros, en menor proporción, son de ámbitos de la Secretaría de Extensión de la Universidad. O sea, pero la gran mayoría son casas de familia, de vecinos, en las cuales son sedes de organizaciones en varios de ellos, pero tratan de acomodar un espacio de su sitio, de su vivienda, como para poder alojarlos a los vecinos que se acercan. Lo que ha ido cambiando mucho en los últimos tiempos, porque ya en el 2018 habíamos registrado una situación de este tipo, era que empezó a predominar la entrega de alimentos en lo que podríamos llamar viandas. No es la vianda que uno se imagina, es un tupper. Entonces, de ahí es que se recoge la comida y la llevan a las familias. O sea, algunos siguen planteando sí la posibilidad de comer en el comedor. Otros dan los dos sistemas, pero ya lo que ha predominado, ¿no es cierto?, es el de retirar los alimentos. Esto lleva a que el número de personas que consume estos alimentos es mucho mayor que el que la recibe, ¿no? Porque por lo general va uno, lleva un tupper y distribuye en su hogar. Y esto, sobre todo, es importante en el sentido de que la mayoría de los sitios de distribución dan merienda y almuerzo. Por lo tanto, parte de lo que se lleva queda para la cena. En general, esto es lo que puedo plantearte de lo que implica el sitio y la vinculación con los barrios populares. Recordemos que la mayoría, prácticamente todos, están en barrios populares. Cuando hablamos de un barrio popular, utilizamos el concepto del Registro Nacional de Barrios Populares, del RENABAP, que plantea que son sitios que tienen déficit serios en cuanto a servicios, ¿no?, y en cuanto a accesibilidad a infraestructura, sobre todo en el término de cloacas y de gas natural.
el trabajo que se lleva a cabo una trabajadora o un trabajador en un sitio es un trabajo que te reitero, no es que llega de nación una vianda y la distribuye, sino que tienen que organizar todo, preparar los alimentos, prepararse, acomodarlos, guardarlos en algún sitio, porque lo que va recibiendo de distinto tipo y de una manera bastante asistemática. Y que no es que llega en función de la cantidad de personas que asisten, llega todo acomodado como para organizarlo. Entonces tienen que salir, comprar la garrafa, en muchos casos hacer el transporte propio de los alimentos para elaborar los alimentos. O sea que es una situación muy compleja y por eso el Plan Potenciar Trabajo reconocía, ¿no es cierto?, dentro de lo que implicaba las estrategias o las posibilidades de cuidado en los barrios populares, al hecho de trabajar en los comedores, en merenderos u ollas. Entonces, este panorama es un panorama sobre el cual esta crisis afecta mucho y, como te reitero, es una situación en la cual quienes están a cargo de los comedores, cocineras y cocineros, están bastante desbordados ante un crecimiento de demanda con menores recursos. El incremento de los precios ¿no? ha disparado muchísimo, que se ha disparado muchísimo, genera también dificultades bastante complejas en el sentido de tener que seleccionar qué comprar. Ya hay cosas que no pueden adquirir. Los principales alimentos que se recibían, que se reciben, son productos secos, lo que se llama secos, polenta, fideos, yerba, arroz, y en todos los casos nos encontramos con que si tuviéramos que ver si hay un producto en los sitios que usan los sitios de distribución de alimentos que es suficiente, en general no hay uno. Es decir, algunos sitios te pueden decir que reciben suficiente yerba, pero hay insuficiencia en otro tipo de productos. Pero no hay un producto en el cual los 45 sitios te dicen es suficiente lo que estamos recibiendo. Entonces los niveles de insuficiencia son bastante elevados y particularmente en lo que tiene que ver con productos frescos. Esto hace que, un poco esto es lo que trabajó la gente en nutrición, que se generen problemas serios en cuanto a malnutrición y en cuanto a las necesidades básicas de un alimento saludable. Cuando hablamos de un sitio de distribución de alimentos, de lo que estamos hablando, es un concepto que nosotros elaboramos para incluir la variedad de espacios en los cuales en muchos casos se elaboran, ¿no es cierto?, y se distribuyen alimentos en los barrios populares. Esto incluye a merenderos, esto incluye a copas de leche, incluye a comedores. No tenemos en cuenta acá lo que tiene que ver con el aporte del servicio alimentario escolar, ni tampoco todo otro tipo de estrategias alimentarias que determinado tipo de organizaciones, por caridad o por otra lógica, no llevan a cabo. Básicamente estamos hablando de los ámbitos en los cuales en los barrios populares, organizaciones sociales elaboran, ¿no es cierto?, estrategias para alimentar a la población que vive en ellos. Entonces, nosotros acá tenemos que tener en cuenta también un componente un componente importante a la hora de hablar de estos sitios. Son sitios que se dan en áreas con déficit de infraestructura, déficit de accesibilidad a servicios y en muchos casos, ¿no es cierto?, equipamientos. Tengamos en cuenta que son barrios en los cuales hay un déficit importante, por lo pronto en lo que es cloacas y por lo pronto en lo que es gas. También los servicios que más están cubiertos serían el de agua y el de electricidad, pero el de agua no digo que está cubierto en un 100%, porque el agua corriente no llega totalmente a estos. La mitad aproximadamente de los sitios de distribución tienen acceso a agua corriente. En otros casos es por pozo o por manguera, cosa complicada también por el hecho de que cuando muchas de las mangueras están enganchadas desde lugares que sí tienen el agua corriente o de pozo, y la manguera uno va por los barrios y lo puede encontrar que atraviesa, ¿no es cierto?, las calles y en muchos casos la zanja, de modo tal de cuando la presión del agua baja, te encontrás con que el agua de la zanja entra a la manguera. O sea que ese es un problema no solo de aprovisionamiento, sino también de calidad.
Entonces, el sitio de distribución básicamente es un ámbito en el cual lo que hay es una elaboración de comida. Le pusimos en su momento sitio de distribución porque no solo se reparte comida que se elabora ahí mismo, también se reparten bolsones, ¿no? En los cuales hay comida que es recibida y distribuida, ¿no es cierto?, en bolsones, aunque esto, que fue importante en la pandemia, comenzó a disminuir últimamente. Entonces, el sitio tiene esa característica, hay una elaboración de comida. En algunos casos, ¿no es cierto?, te vas encontrando con que ahí también se puede comer, y en otros es la distribución de viandas. El principal tipo de comida que se ofrece es el almuerzo y la merienda. Esos son los principales. Los sitios de distribución que nosotros relevamos ahora son 45. Nosotros nos basamos en la muestra del relevamiento que se hizo en el año 2022, que era de 73, 74, y ahí lo que vamos encontrando es que hay una disminución. Nosotros fuimos a contactarlos, ¿no es cierto?, estos mismos, y ahí aparece una disminución que nos lleva a trabajar con 45, sobre todo por la mayoría de las respuestas que nos dan es que al no recibirse insumos, sobre todo elementos para poder cocinar, y el impacto del plan potencial trabajo que es reducido y reorganizado por parte del Ministerio de Desarrollo Social, sacándole el propósito que tenía, ¿no?, era que de fortalecer en algún modo a toda la acción comunitaria en los barrios populares, hace que muchos se disuelvan. Entonces los que quedan básicamente son estos 45. Reitero, son espacios que en ciertos hogares de barrio, de familias de barrio, se acomodan como para poder llevar a cabo una elaboración de alimentos y finalmente la distribución. Como te decía, en varios casos es en el sitio, ¿no?, como un clásico comedor, o si no, en viandas que son llevados. Nosotros, es muy difícil cuantificar. Nosotros básicamente es un estudio, podría decir, geográfico, ¿no?, de un sitio, un ámbito, un lugar en el cual se lleva a cabo esta actividad. Actividad que no es tampoco, por momentos queda como si fuera una obligación de las organizaciones sociales. Nosotros entendemos que es la obligación del Estado, no de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales lo hacen básicamente con una lógica solidaria, como para poder estructurar un poco la distribución de alimentos en los hogares de los barrios que no tienen acceso, en función de los ingresos que cuentan, para cubrir totalmente su dieta alimentaria a través del mercado y a través de alguna política pública del Estado. Entonces se ha armado un entramado solidario en el cual se van haciendo cargo estos ámbitos. Ámbitos que cumplen muchas funciones en los barrios, no solo la alimentaria. En realidad ahí hay apoyo escolar, ahí hay trabajo recreativo, ahí hay de todo tipo de apoyo que se lleva a las familias de los barrios en términos de cuidado, etcétera, múltiples funciones que se han ido elaborando por parte del trabajo de las organizaciones sociales. Pero bueno, parte de ese trabajo, ante la emergencia alimentaria, han tenido que correr y generar básicamente, poner el esfuerzo en la elaboración y la distribución de alimentos. Es decir, que hay un espacio en el territorio que es un lugar de múltiples relaciones sociales y comunitarias, pero les ha ganado tiempo y espacio el tener que dar alimentos. Entonces, acá lo que vamos encontrando es un núcleo muy importante que se ve fuertemente golpeado por las políticas públicas de la nación. La provincia y la municipalidad siguen, ¿no es cierto?, aportando, pero en un contexto de restricción muy fuerte. Un contexto de restricción muy fuerte y a la vez de una acción deliberadamente en contra de este tipo de relaciones sociales. El Consejo Académico de la Facultad sacó hace un par de semanas, si mal no recuerdo, una declaración en la cual coincido plenamente sobre la situación nacional, que no solo habla de la universidad, sino de la situación nacional en general. Bueno, esa situación nacional en general, en esa situación general es en la que se encuentran estos sitios de distribución de alimentos y las acciones comunitarias en los barrios. O sea, el acontecer hoy
actual es eso, es un avance de una política que tiene como objeto a nivel nacional una acción de deterioro muy fuerte de todo tipo de relaciones sociales comunitarias que se dan en los barrios. Bueno, esto está explícitamente dicho así en el discurso del gobierno nacional. Entonces, ahí lo que nos vamos encontrando es que se sigue sosteniendo, pero en peores condiciones, no solo materiales, sino también simbólicas. Este relevamiento lo hacemos junto con las organizaciones sociales. Si no es un estudio sobre las organizaciones sociales, sino es junto con ellas, desde la conceptualización misma de las preguntas hasta el diseño del cuestionario. Esto lo trabajamos mucho en el 2018 y a partir de ahí fuimos, que fue el cuestionario original, y a partir de ahí lo fuimos trabajando, perfeccionando. Y siempre hacemos talleres con las organizaciones. Entonces, el primero de esta secuencia, esta metodología, tuvo un primer taller en el cual se planteó, dada la emergencia actual, que no vamos a poder aplicar toda la encuesta del 2022, sino las preguntas más relevantes. Se llevó a cabo un trabajo de campo que implicó no solo un relevamiento, sino también un trabajo de observación y un taller final de cierre en el que se presentaban los resultados a las organizaciones sociales. Lo que va apareciendo en el momento en el que se lleva a cabo la encuesta y el trabajo de campo es el deterioro muy fuerte que hay y el hecho de que te dicen que están al límite. Están al límite en términos de la posibilidad de recursos, que hay una demanda mucho, que están sobrepasados, que hay una demanda mucho mayor que puedan atender respecto a las condiciones que tienen en términos de recursos que reciben. Ahora, en las instancias de los talleres van saliendo cosas un poco más duras, en las cuales muestran que la retirada del Estado no solo es una cuestión alimenticia, sino que ahí no queda un espacio vacío, sino que en los barrios van apareciendo otro tipo de organizaciones, se alude al narcotráfico, que van deteriorando muchísimo las condiciones de vida. Entonces hay una situación de deterioro fuertísimo en los espacios públicos de los barrios populares y de las relaciones al retirarse estas cuestiones. Te doy un ejemplo de lo que puede, una cosa que uno puede verla como elemental, ayudar. Cuando uno de los elementos que va apareciendo como nuevo en este relevamiento respecto a los anteriores es el hecho de que la fábrica de alimentos de la Universidad de la Planta País, con recursos propios de la universidad, empezó a numerosos comedores dotarlos de este alimento. El alimento es básicamente un conjunto de verduras que puede ser un componente muy importante para un guiso, pero también no solo se lo entrega que es en una bolsa, sino como para poder ya cocinarlo, sino también se pueden entregar las instancias previas, ¿no es cierto?, que puede ser la verdura cortada, lavada y pegada. Entonces, cuando uno va a un comedor y entra a ver cómo se evalúa la situación del guiso, te dicen no solo en términos de la calidad nutritiva, porque tiene justamente esta característica, ¿no?, de estar elaborado con condiciones que facilitan la calidad, que posibilitan una buena calidad de alimentos en cuanto a las condiciones de los mismos, sino también el hecho que, yo recuerdo una anécdota en la cual te dicen, no sabes cómo nos ayuda a nosotros que nos den la verdura cortada y pelada. El tiempo que nos ahorra para la cantidad de gente que tenemos que atender, cortar, lavar y pelar. Eso solo ayuda un montón porque posibilita que las cocineras puedan estar haciendo otra cosa, no solo cortando y pelando. O casos que te digan, bueno, si yo tuviera una tapa, no sé lo que ahorraría una tapa para la olla, no sé lo que ahorraría en combustible, ¿no? Porque en muchos casos se utiliza brasero, porque, como te digo, son casas de familia, entonces la olla chica entra en la cocina, pero la grande está en el pasillo con el brasero calentando.
Entonces ahí vos vas viendo cómo el hecho de ofrecer una cosa simple, como puede ser la tapa de una olla, o una cosa como la verdura cortada y pelada y con agua de calidad, porque la planta de país tiene una purificadora de agua, ¿no? Entonces eso ayuda un montón, que son cosas que pueden ser consideradas como simples o corta de verdura, pero bueno, eso da cuenta de que la posibilidad que se genera en estas condiciones que se ofrecen de parte del tipo de alimento que llega ahorra tiempo, ahorra mucho tiempo. Entonces, esto hace, ¿no es cierto?, que ese tiempo puedan las mujeres que están trabajando destinarlo a otro tipo de actividad de cuidado en los barrios. Además, bueno, todavía no está esta crisis particularmente que se instaló a partir de diciembre, o la movilización tan fuerte que tiene en términos de las condiciones de trabajo y de ingresos de las personas, lleva, ¿no es cierto?, a que el impacto sea tremendamente negativo en el espacio público y en los barrios populares. Yo le estaba comentando cómo creció, ¿no es cierto?, la cantidad, la demanda, sobre todo el grupo etario que más creció la demanda es el grupo de niños y adolescentes, niños y adolescentes. Ahí ha crecido muy fuerte la demanda. Paralelamente, muchos de los sitios de distribución han tenido que ajustar y reducir parte de los servicios y las condiciones con las cuales lo daban, por esto que veníamos viendo de la crítica situación de desfinanciamiento del Estado Nacional en términos de recursos y en términos del plan potenciar trabajo. Ahora, uno de los componentes que afecta a esto también tiene que ver con la calidad de las comidas. En términos de, no es que en los sitios se elabora con comida de mala calidad, porque la que se detecta que llega de mala calidad no la utilizan. Lo que sí es que, por ejemplo, al tener menos recursos, se ven en complicaciones como para poder acceder a aquellos recursos que no reciben, aquellos alimentos que no reciben, como es el caso de lo que se llama comúnmente frescos, ¿no? Es decir, carnes, verduras, etc. Entonces, esa reducción complica lo que tiene que ver con las mejores condiciones de alimentación. Es decir, no solo se reduce la cantidad, sino que se reduce la diversidad de productos, y ellos dan cuenta de eso justamente, ¿no? En las preguntas en las cuales se trata, preguntas abiertas o algunas en las cuales hay algún tipo de opción en la cual se le pregunta cuáles son los efectos negativos que ha tenido comparado con el 2023 en este semestre la situación socioeconómica, plantean que uno de los principales componentes es que utilizan menor variedad de elementos para elaborar los alimentos, que por lo general el tipo de alimento que predomina es el guiso sobre todo con secos. Te dicen, se hace lo que se puede, entonces tratan, como te decía, de hacer finanzas para poder consumir lo que entienden que sí es un mejor alimento, lo que entienden que es la mejor comida que pueden elaborar para quienes van a los sitios. Pero bueno, se están agudizando los problemas y están, sobre todo en lo que tiene que ver con la nutrición, generando complicaciones, ¿no? A partir de una dieta más equilibrada o una dieta más elaborada, que entienden ellos que tienen que hacerla. Sí, pero al haber más, le ponen más agua, ¿no es cierto?, a determinado tipo de preparaciones para que alcance más. El equipo de nutrición preparó también, no solo para recetas, ¿no?, para de qué manera poder trabajar el guiso de los preparados, ¿no es cierto?, que se recibe de la planta país, sino también que han empezado a hacer y elaboraron como resultado de esta encuesta un tipo de recetario para el tema del desayuno, ¿no? Han visto que el tipo de desayuno con los alimentos que reciben puede diversificarse más.
Entonces han preparado también un recetario para eso. Lo que se trata es de, con este tipo de condiciones, de guías, generar una alimentación más saludable. Ahora, vas notando también que, por ejemplo, en la merienda van apareciendo combinaciones como, por ejemplo, pizza, algo así como para adelantar la cena, como uno de los problemas que tienen, porque hay muy pocos sitios que ofrecen cena. Lo que más nos impactó fue varias cosas. Por un lado, que la política nacional desaparezca. Eso es una cosa, porque estamos hablando de alimentos, estamos hablando de, no sé, cortes de energía, de luz, porque el consumo, que también es grave, pero situaciones que se han dado en otro momento. Estamos hablando de entregar alimentos. Entonces, esto es un impacto que no es raro, es medio difícil de poder pensar que un gobierno nacional se desentienda y no entregue alimentos, que no reconozca el trabajo que se lleva a cabo en las organizaciones sociales a través de lo que implicaba el reconocimiento laboral del plan potencial de trabajo. Nosotros en el 2018 habíamos detectado ya que no había un reconocimiento al trabajo de los sitios de distribución, de merenderos, cocineros y cocineras de los sitios de distribución. Entonces nos llamó, parte de las conclusiones del trabajo era, bueno, es necesario que el Estado Nacional, porque él sí está obligado a tener que proporcionar alimentos y encargarse de este problema, el Estado Nacional, todo el Estado en general, no solo el provincial, municipal, pero bueno, que el Estado se haga cargo, ¿no es cierto?, de esto. Y bueno, surge el Plan Potencial Trabajo y fuimos viendo que esto permitió un reconocimiento y a la vez, no solo un reconocimiento, pero como hay una lógica solidaria en estos espacios de economía popular y social, ahí parte del dinero del plan lo ponían en los alimentos, en esta lógica de hacer finanzas o colaborativamente comprar la garrafa. Entonces, que desaparezca esto fue una de las cosas que más nos impactó. Y la otra cuestión que también nos impactó, te planteo lo negativo, ¿no? El otro impacto negativo que nosotros fuimos notando también es de que, esto no tanto en la encuesta, sino con las entrevistas, sino lo que hemos visto es el hecho de que el espacio público en los barrios se va quedando a cargo de otros actores que no tienen justamente una lógica de fortalecer la dinámica comunitaria y una sociedad integrada. O sea que esto es lo negativo. ¿Qué es lo que nos sorprendió positivamente? Que a pesar de esto se haga un esfuerzo muy grande. Que a pesar de esto, a pesar de toda una lógica difamatoria, en un caso, ¿no es cierto?, que se hace, las organizaciones sociales sigan estando, aunque están en el límite, pero que sigan estando y que sigan sosteniendo. Y en muchos casos, que mantengan la idea de futuro, ¿no?, de seguir teniendo proyectos en torno a esos sitios, de poder sostenerlos, de poder seguir armándolos. También las instancias del Estado que continúan de algún modo u otro sosteniéndolos, a pesar del agua financiero, nación y provincia, y la universidad, con la planta país y el apoyo que está dando y la posibilidad de plantear un tipo de vinculación en los barrios. O sea que ahí van apareciendo elementos, pero es tan negativa la oleada, tan negativa la retracción del Estado Nacional que bueno, genera un contexto de mucha incertidumbre. Un punto que me parece importante particularmente de la región es la necesidad de estructurar una vinculación
entre lo que tiene que ver con las unidades productivas de la economía popular, el cinturón hortícola y los sitios de distribución. Esto lo podemos charlar, ¿no? Se puede pensar en el sentido de que si esto tiene que ser una cuestión estructural, a más sostener, o realmente tendría que haber una política nacional que diga, bueno, que nosotros nos hacemos cargo, somos la principal instancia estatal en cuanto a disponer de recursos, el Estado Nacional está obligado a hacerlo, entonces vamos a hacernos cargo, no se preocupen ya más de lo que es la alimentación, vamos a encontrar alguna manera nosotros de llegar a los barrios populares para que la crisis alimentaria se quede a cargo del Estado. Entonces eso sería lo que uno piensa que tendría que pasar. Ahora, en tanto en cuanto eso no suceda y las organizaciones sociales se ponen y lo llevan a cabo, me parece que es fundamental un tipo de organización comunitaria. Nosotros no queremos quedarnos con un informe en el Consejo Social en términos descriptivos y solamente, sino generar algún tipo de relación comunitaria y de actores como para poder sostener o ayudar a que esta lógica de dar de comer que tienen los sitios de distribución para contribuir con los hogares pueda continuar. O sea, acá tenemos un problema del hambre y es necesario trabajarlo en términos de la mayor cantidad de actores sociales y relaciones sociales que puedan establecerse para encontrar una estrategia. Creo que la principal conclusión es esa, es una conclusión que tiene que ser propositiva, de crítica propositiva, ¿no? En el sentido de tiene que hacerse cargo del Estado Nacional y en tanto en cuanto no lo haga y lo seguimos demandando, un tipo de relaciones y articulación de actores como para que las familias en los barrios populares puedan alimentarse y alimentarse de calidad.